la Junta Directiva de FEDER. Andrés. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, hola a todos y todas. Os damos la bienvenida a este webinar de la Federación Española de Enfermedades Raras sobre terapia génica. Un saludo de toda la Junta Directiva y especialmente de nuestro presidente Juan Carrión. Y bueno, simplemente que este webinar se inscribe dentro de lo que es el programa de formación y de empoderamiento de las personas con enfermedades raras o poco frecuentes y sus asociaciones. Hoy tenemos encima de la mesa un tema súper importante porque vamos a hablar de terapias. Las personas que tenemos una enfermedad rara, una patología poco frecuente, sobre todo queremos curarnos, y las terapias avanzadas, las terapias genéticas o génicas ya están encima de la mesa y ya no son ciencia ficción, sino que son una realidad y tenemos que promover el acceso a todas estas terapias. Por eso tenemos también el honor y el placer de contar con nosotros al doctor César Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que como siempre con su cariño y el calor que transmite todo lo que hace hacia FEDER, pues es un lujo contar con su compañía. Yo simplemente una vez más agradeceros vuestra participación. Espero que tengamos una buena sesión, que aprendamos, que disfrutemos de la presencia de César y su conocimiento y que nadie se vaya sin ninguna duda de esta sesión. Así que una vez más, gracias César, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Siempre es un placer, lo quiero decir claro, porque en fin, no hay nada más gratificante que poder contar en qué consiste el trabajo de uno y tratar de explicarlo. Y para nosotros siempre es un placer poderlo hacer con los pacientes. Yo no sé si estáis viendo la pantalla principal o la otra, la que tiene dos diapositivas. Se ve una diapositiva, la seguridad de los medicamentos. Vale, y ahora una negra que pone porque. Sí. Vale, empezamos en esta que es la importante. Bien, una de las cosas que yo creo que es importante entender, a mí es lo que más me gustó cuando llegué a la agencia de entender, es por qué los medicamentos están sujetos a una regulación que va más allá de la que cualquier otro producto que se pueda utilizar. Se dice que solamente la aviación civil está tan regulada como los medicamentos. No lo están los complementos alimentarios, no lo están incluso los productos sanitarios que se utilizan. Y esto es así porque, por una circunstancia que fue una desgracia. Esta mujer que veis aquí al lado de Kennedy, suelo preguntar si la gente conoce quién es. La gente normalmente no sabe quién es. No os lo voy a exigir a vosotros que lo sepáis. Pero es una médico de la FDA, la doctora Kelsey, que fue la persona que en los años 60, a principios de los años 60, decidió no autorizar la talidomida. La talidomida, como sabéis, es un medicamento que producía malformaciones en los niños y que se introdujo en Europa pues a principios finales de los 50, a principios de los 60, y fue un pequeño goteo de malformaciones. Hay un libro que, si vosotros tenéis la suerte de encontrarlo, comprad 2 ejemplares y por favor yo os pago el mío porque lo presté y me desapareció. Y es un libro que a mí me parece maravilloso. Está escrito por 2 periodistas y es, en fin, hay muchos libros de estos que son reportajes, y este es una historia, y es una historia muy bien contada. Y habla de cómo era la talidomida, cuál fue la razón por la que la talidomida no fue autorizada, cómo se coló por los mercados, qué fue la desgracia que hubo. Una de mis primeras reuniones en la agencia fue con afectados de talidomida, y tengo que decir que es muy impactante, que para toda la gente que se siente del mundo regulador, la talidomida tiene resonancias muy, muy, muy fuertes. Pero también cuenta, y esto es lo maravilloso de este libro, cómo resurgió la talidomida como un medicamento para el tratamiento del mieloma. Y de repente se convirtió en la mejor opción de tratamiento para otra enfermedad como era el mieloma.
Y yo añadiría que durante ese tiempo de oscuridad fue un tratamiento para un montón de gente que tenía necesidades médicas no cubiertas, como por ejemplo pues, lepra, a enfermedades que producían úlceras en la boca o en los genitales, como el BSET o el VIH. Y durante ese tiempo se mantuvo en un segundo plano, siendo utilizado por un montón de pacientes, ¿no? Y yo por eso creo que esta historia habla de cómo son los medicamentos, son capaces de lo mejor y de lo peor. Lo que tenéis a la derecha es una curiosidad, es la hoja, para que veáis cómo era la regulación farmacéutica en los años 60. La hoja, la cuartilla, la holandesa, que se decía cuando yo era pequeño, donde el director general de Sanidad, que entonces pertenecía al Ministerio de la Gobernación, ordenaba que se retirara ese medicamento porque había habido noticias de que algo ocurría. Bueno, esto ha cambiado muchísimo, es decir, pero aquí en la talidomida está el origen de la regulación de los medicamentos. Desde entonces se exige que cualquier cosa que se va a poner en el mercado, y pensad, por ejemplo, ahora en todas las discusiones que está habiendo con las vacunas, para la COVID, cualquier medicamento que se ponga en el mercado, antes de ser puesto en el mercado, tiene que demostrar que cumple con los requisitos que le son exigibles de calidad, de seguridad y de eficacia. Y que, por tanto, su relación beneficio-riesgo para entrar al mercado es positiva. Claro, a partir de ahí surge el pedir pruebas a muchos medicamentos, y bueno, a todos los medicamentos. Y cuando eso ocurre, inevitablemente todo se retrasa, o algo se retrasa, o alguien siente que algo se retrasa. Y ahí, bueno, hay esta otra foto que es icónica de un activista del VIH en los principios de los años 80 en San Francisco, que dice, para los que no sepáis inglés, dice: si me muero de SIDA, olvidad mi entierro, simplemente arrojad mi cadáver en las escaleras de la FDA, que es la agencia que aprueba. Traducido un poco al lenguaje, lo que quiere decir es, bueno, si las cosas se retrasan, empezamos a llegar a un momento en el que tocamos con gente que puede perder una oportunidad y, por lo tanto, que tiene que, en fin, que o agarra ese carro o no agarra ninguno. Y a veces agarrar ese carro quiere decir asumir, como luego veremos, alguna incertidumbre. Luego volveremos sobre esta idea. Pero este delicado equilibrio, por así decirlo, es donde nos movemos los reguladores, que hacemos las cosas o muy pronto, y entonces sometemos a la gente a riesgos, y no, es que van a probar la vacuna muy pronto y por lo tanto no tenemos claro si está seguro, o lo hacemos muy tarde. Y es que gente que podía haberse beneficiado de un tratamiento no se ha beneficiado. Ese delicado equilibrio es el que marca nuestra vida, porque luego ocurren cosas como esta, ¿no? Esto es, bueno, yo lo mantengo porque yo todavía estaba en el hospital trabajando, yo soy reumatólogo y esto era un ejemplo de un ensayo clínico que salió mal en reumatología. Afortunadamente no es habitual que en los ensayos clínicos tengamos este tipo de problema, pero a veces ocurre cada cierto tiempo, en mi experiencia cada 10 años o una cosa así. Y aquí fue un ensayo clínico con un medicamento que intentaba desarrollarse para artritis reumatoide y que se lo pusieron a 6 voluntarios sanos al mismo tiempo, y el medicamento no hacía lo que se suponía que tenía que hacer, sino que, bueno, por una serie de catastróficas desdichas, como siempre ocurre esto, pues hacía efectos que no eran esperables. Y esta gente, como veis ahí, hombre, son periódicos de los que se llaman sensacionalistas, pero esta gente lo pasó mal después del ensayo, ¿no? Y ahí, cuando la gente se preguntó qué era lo que había pasado, no pensaron que a lo mejor el investigador había ido muy deprisa, que los voluntarios sanos habían asumido un riesgo que no tenían que haber asumido, que el ensayo clínico, en fin, el comité de ética no lo había revisado como tal. Lo que se preguntaban, en este caso una revista médica, el British Medical Journal, era dónde estaba el regulador que tenía que haber estado ahí vigilando que eso no hubiera pasado. Esto de nuevo ilustra esta otra cosa, que es lo que os quiero contar, que al final el cartel de Vioxx era un antiinflamatorio que se puso muy de moda, ¿no? Fue en los años 90, y que hubo que retirarlo porque luego se vio que no tenía, en fin, que la relación beneficio-riesgo no era tan positiva.
Y abajo, a la derecha, lo que veis es el cartel de la última vez que tuvimos un problema, un ensayo clínico, que creo que fue en 2016 o 2017, quizá 2018, no me acuerdo, pero que murió un voluntario sano por un ensayo clínico en el que el medicamento desarrolló un efecto no esperado, un efecto off-target, ¿vale? Y esto, como ya os he dicho, yo soy reumatólogo, pero cuando le tuve que explicar a mi madre, que siempre ha pensado que soy traumatólogo, que no solamente no soy traumatólogo, sino que soy reumatólogo y que ahora me dedicaba a esto de la autorización de medicamentos, pues me vino a la cabeza un guardia urbano. Realmente la figura del regulador, del que tiene que autorizar medicamentos, a veces es muy difícil porque si estás y hay mucho tráfico, pues eres el culpable. Si hay mucho tráfico y no estás, eres el culpable por no estar. Si no hay tráfico y estás, todo el mundo piensa que eres un inútil, vamos, quiero decir, que sobras. Y si no hay tráfico y no estás, nadie se acuerda de que a lo mejor eso es porque hay una regulación que hace que la cosa vaya ordenada. Entonces, es un trabajo que a veces cuando lo hablamos con los compañeros le cuesta trabajo tener visibilidad, porque realmente nuestro éxito es que no pase nada, igual que el éxito de la policía o el éxito de los porteros de la discoteca es que no, en fin, que todo transcurra con normalidad y que no pase nada. Y claro, cuando pasa, generalmente es cuando la gente recurre a la idea de dónde estaba el regulador que tenía que haber estado ahí. Al final, los medicamentos los autorizamos porque al final, esto lo voy a, como veis, lo que se trata es de hacer llegar una idea, una nueva molécula, una nueva forma de tratar una enfermedad que aporta normalmente algo en términos de una mejoría o bien para toda la población o para un grupo concreto. Y a través de ensayos clínicos, pues se genera conocimiento, ¿vale? Desde no tener conocimiento a tener conocimiento de una autorización de comercialización. Pero esa autorización de comercialización no vale de nada si a continuación no hay una decisión de esto que pone de acceso al mercado, ¿vale? Un medicamento autorizado que no tiene una decisión de acceso al mercado, pues genera mucho ruido, como seguramente tendremos la oportunidad de comentar luego. De modo que las dos cosas no es lo mismo, pero se solapa. La primera tiene que ver, está con esa demostración de la calidad, seguridad y eficacia que os he contado. Esta relación de acceso al mercado tiene que ver con una decisión muy complicada que es, me merece la pena pagarlo, ¿vale? Por lo que ofrece y todo esto. O encaja dentro de lo que yo tengo. Y para eso uno tiene que compararlo con un montón de cosas que a veces no es fácil. Pero bueno, voy a mantenerme todavía antes de esta primera línea, que es la autorización de comercialización. Como sabéis, bueno, pues las compañías lo que hacen es con estas demostraciones de la calidad, de la seguridad y de la eficacia, venir a que se les autoricen los ensayos clínicos y cuando este beneficio supera el riesgo, es cuando se produce esta autorización de comercialización. Pero ahí no acaba la vida de un medicamento, es decir, esto es la vida de un medicamento que se llama infliximab y que es un medicamento para tratar enfermedades inflamatorias, artritis reumatoide, pero también enfermedad inflamatoria intestinal o psoriasis. Y como veis, a lo largo cada rayita verde-amarilla corresponde a un año. Como veis, a lo largo de los 8 o 10 primeros años de vida, pues continuamente se va añadiendo, como aumenta el conocimiento, nuevas indicaciones, pero también informes sobre la seguridad del medicamento y, por ejemplo, la posibilidad de que produzca, yo qué sé, neumonitis o fibrosis pulmonar, tuberculosis, en este caso vasculitis, pancreatitis, hepatotoxicidad. Toda esa información se va recopilando con el uso del medicamento y da lugar a acciones de forma que se informa, pues, a los pacientes, a los médicos de estos riesgos para que se tengan en cuenta a la hora de utilizar el medicamento. Incluso se le pide a las compañías que tengan compromisos adicionales, como por ejemplo que para mantener el medicamento en el mercado, pues se comprometan a hacer educación sobre cómo prevenir la tuberculosis en estos pacientes, porque se convirtió en un problema que si no se solucionaba podía dar lugar a la suspensión. Al final de todo eso hay un sello que es el que ponemos las agencias de medicamentos, que es lo que garantiza la calidad, la seguridad, la eficacia y la correcta información del medicamento. Y todo eso es público, tanto las condiciones en las que se aprueba, la ficha técnica, el prospecto, a la caja, que también tiene que informar sobre el medicamento, y una cosa se llama el informe público de evaluación, que es donde realmente los reguladores volcamos las razones por las cuales hemos autorizado un medicamento.
Sin embargo, el mundo es muy complejo y yo quiero que entendáis que la regulación del medicamento es una parte, acordaos de esa raya que hemos puesto, pero no es todo. Al final, si al final esto se redujera a comprarnos un coche, a cenar en un restaurante o a elegir entre un lavavajillas y otro, y no me refiero a la máquina, sino al jabón, pues uno lo que hace es, bueno, ver qué es lo que le cuesta algo. Bueno, un señor produce algo, el que lo consume decide si lo que le cuesta para lo que le rinde, pues le produce, en fin, le satisface una necesidad y con eso se cierra el círculo. Y ese mercado pues funciona así, ¿no? Claro, cuando por medio está la salud, ese mercado no puede funcionar así, por varios motivos. Pero en este caso se complica mucho más porque hay un montón de actores por medio. Por un lado, y vosotros sois pacientes, sabéis que el que recibe el medicamento al final es el que sufre los beneficios, pero también los riesgos. El riesgo que puede estar dispuesto a asumir un paciente puede ser mayor en unos casos o menor en otro. Pero en cualquier caso, en los sistemas como los europeos, los homologables al nuestro, por ejemplo, ni el paciente elige qué es lo que quiere comprar, ni qué es lo que se le va a dispensar, ni qué es lo que se le prescribe, ni lo paga, ni decide cuánto paga por ello. ¿Vale? Lo mismo el que dispensa o el que prescribe, médico o farmacéutico, no van a sufrir los efectos del medicamento, pero tampoco ni van a pagarlo, ni van a decidir si merece la pena pagarlo, simplemente, bueno, él sabe que está ahí a su disposición. El que autoriza, que soy yo, pues tampoco tiene en cuenta si realmente eso va a costar mucho, va a costar poco, qué es lo que va a pasar. Y ahí se genera un problema que es muy difícil de resolver, que yo diría que es el que centra la mayor parte de las discusiones. Al final, en los medicamentos, la salud en general, movemos un montón de incertidumbre, porque generalmente conocemos de los medicamentos mucho menos de lo que nos gustaría conocer. Acordaros que os he dicho que el conocimiento del medicamento se incrementa con, con el tiempo. Si nosotros decidimos que hay un determinado momento que ese conocimiento es suficiente para autorizar, bueno, podemos decir que nos movemos hacia la derecha, somos más conservadores, necesitamos más conocimiento y por lo tanto a la izquierda dejamos gente que ha perdido oportunidad de acceder al tratamiento. Si somos muy valientes y lo ponemos muy al principio, a lo mejor estamos haciendo que la gente asuma riesgos por incertidumbre que luego, en fin, se derivan en efectos secundarios o en secuelas que incluso pueden ser más importantes que la propia enfermedad. Por lo tanto, encontrar ese punto justo, como ya os he dicho varias veces, es lo realmente complicado. Además, aquí, en todo este mercado de la salud y de los medicamentos, ocurre que hay mucha simetría de conocimiento. Es decir, generalmente hay gente que sabe más de una cosa y gente que no sabe tanto de eso. Y romper esa simetría, ser capaces de conocer o tener un marco de conocimiento que sea común, es muy importante en estas circunstancias, porque permite que entre todos hagamos esa labor de mano invisible del mercado, que es lo que bueno, más o menos funciona a la hora de determinar cuál es el precio, por ejemplo, al que estamos dispuestos a pagar por lo que sea, ¿vale? Con todas las complicaciones que esto tiene, pero claro, si no somos capaces de decidir cómo se puede pagar la luz eléctrica, por ejemplo, y es tremendamente complicado porque vamos a pensar que vamos a ser capaces de decidir mucho mejor cómo pagar los medicamentos. Además ha habido, bueno, algunas cosas como la medicina basada en la evidencia, esto me lo voy a saltar porque no tiene mucho, y una cosa que sí, que este es un libro que, bueno, está en español también, pero que habla muy bien de cómo es la economía. La economía funciona para lo bueno, pero también funciona para lo malo. Y al final nos toca distinguir qué hay de real detrás de algo que se nos vende como innovador y por lo tanto decidir si merece la pena apostar por ello o si sencillamente nos están vendiendo algo que está envuelto. ¿Os acordáis que hace unos años a mí me hizo mucha gracia porque que vendían unas pulseras que te equilibraban, no sé cómo se llamaban, right balance o no, sé, no me acuerdo cómo era. Pero era increíble la cantidad de gente que llevaba ese tipo de pulseras, por ejemplo. Y gente muy instruida, gente del sector farmacéutico, gente que, que en fin, se le suponía un cierto conocimiento. Claro, eso es porque en un momento determinado hay, bueno, esto que Akerlof llama fishing for fools, que es pescando incautos, por decirlo de alguna manera, insisto, funciona. Detrás de una innovación a veces es muy complicado saber si lo que hay es
un verdadero paso adelante, grande o pequeño, ¿vale? Que esto no tienen por qué ser todos los pasos adelante, pasos gigantescos, o realmente lo que hay es una estrategia bueno, en fin, eso, de pescar a algún incauto que me devuelva una inversión que he hecho. Y esto es lo verdaderamente complicado en el mundo del medicamento, discernir lo que es real de lo que no. Yo lo que tenía de presentación, ya lo he terminado, y si queréis, pasamos a las preguntas, que no sé, bueno, lo primero, no sé si queréis que las vayamos organizando de alguna manera o que las vaya respondiendo yo según me las mandasteis, lo que vosotros queráis. César, lo que te resulta a ti más cómodo. Yo Nosotros tengo, mirad, ahora mismo ya tengo para vosotros todo el tiempo del mundo en general, quiero decir. te agradecemos Os lo enormemente. voy a contar. Durante los primeros 30 minutos he seguido una teleconferencia en paralelo a vosotros, pero ahora ya estoy enteramente para Bueno, quiero decir que pues no tengo restricción de tiempo. un poquito, tal y como nos has contado, esa necesidad de equilibrio entre el riesgo y la oportunidad. Y efectivamente, quizá para los pacientes con enfermedades raras, sabes que cualquier oportunidad que pueda surgir, cualquier novedad que pueda surgir, se vive como una oportunidad. Y este webinar pues, será un poco también para manejar la información y de esa manera también poder manejar, bueno, pues expectativas a lo mejor Vale. o conocer riesgos. Entonces, bueno, pues lo que Dejadme toque. entonces que haga un par de minutos sobre lo que es una terapia génica, porque hoy era el motivo de la reunión. Bueno, hay muchas enfermedades, muchas, que se producen porque hay alteraciones en los genes. ¿Vale? Esas alteraciones uno puede nacer con ellas o se pueden producir a lo largo de la vida por mutaciones o por infecciones que incrustan sus genes dentro de los nuestros. Los genes, como sabéis, no es más que una secuencia que es como un código, es decir, un gen traduce algo y en el cuerpo lo que traduce son proteínas, es decir, uno va leyendo esas moléculas que están dentro del núcleo de la célula, eso se transforma en una lo que es la doble cadena. La doble cadena está hecha así porque la simple cadena se destruye muy fácilmente. Entonces es como un mecanismo de seguridad. Entonces el ADN, que es donde va metido nuestro código genético, lo que nosotros transmitimos a nuestros descendientes, la mitad por una parte, la otra mitad por la otra, bueno, pues está metido en el núcleo. Y ese núcleo lo que hace es enviar información a la célula para que produzca proteínas. Algunas de esas proteínas permanecen en la célula, otras permanecen en la superficie de la célula, otras se liberan a la sangre o al medio donde esté la célula para cumplir una serie de funciones. Pero todo eso está dentro de ese código genético. Si ese código genético falla por cualquier cosa, pues se produce un defecto. Y lo que a partir, sobre todo, no 100%, ¿vale? Pero a partir de que es posible secuenciar el genoma de las personas, es decir, saber cómo es todos los genes que tenemos, pues se van identificando este origen genético de muchas enfermedades. Hay muchas que son debidas a múltiples factores y aunque se identifique un factor genético, a lo mejor eso no explica la totalidad de la enfermedad. Pero hay otras que sí, hay otras que un único fallo en esa secuencia de traducción tiene un resultado tan catastrófico que puede producir una enfermedad. Y claro, es muy goloso pensar que reparando ese defecto genético, pues somos capaces de cambiar completamente la enfermedad. Y ahí es donde va la terapia génica. La terapia génica consiste en meter una información genética que supla la información defectuosa que tiene nuestro cuerpo. ¿Vale? Lo estoy explicando así a nivel muy elemental. Si es demasiado, por favor, me lo decís y lo trato. A lo mejor llegamos a la conclusión de que yo sé menos que vosotros. En Pero, absoluto, está perfecto, César. vale. Gracias. Bueno, ¿cómo se mete esa información genética? ¿Vale? Pues esa información genética hay que meterla de forma que
nuestras células sean capaces de meter esa secuencia en nuestro genoma, ¿vale? Y eso es un problema, porque claro, no es me tomo un trocito de ADN, me tomo un trocito de ARN y ya está, ¿vale? Creo, y esto es un paréntesis que voy a abrir, creo que estamos asistiendo, en fin, esto de la COVID ha tenido efectos muy negativos, pero alguno muy positivo. Creo que estamos viviendo un momento histórico, la posibilidad que se abre con estas vacunas que se van a autorizar pues ya la semana que viene la primera y la segunda en la primera semana de enero, a abrir una puerta enorme a poder hacer cosas que realmente, en fin, creo que no podemos ni imaginar, porque normalmente para meter una secuencia genética en el cuerpo lo que teníamos que hacer era, a ver, ¿quién se mete en nuestro cuerpo e inserta una secuencia genética en nuestro genoma? Los virus, ¿vale? Los virus, tanto los que producen enfermedades como los que no, nos infectan, se meten en nuestras células y como los virus no son capaces de vivir sin alguien que esa maquinaria de producción de proteínas se la preste, pues su forma de vivir es me meto en otro cuerpo, le infecto, le meto mis genes en sus genes y que su maquinaria produzca mis partículas. Y cuando mis partículas están allí, me junto y ya soy otro virus nuevo que soy capaz de infectar otra célula. Hay virus muy malos como este coronavirus, pero también hay virus que son completamente asintomáticos. Es decir, que nuestro genoma está lleno de virus de animales que se insertaron en nuestros genes en el prepleistoceno, es decir, cuando, bueno, no, en el prepleistoceno no, que todavía no había seres humanos, pero, pero, pero cuando, bueno, a lo mejor sí, pero yo lo desconozco, no me sé, nunca me he sabido las eras, pero desde que el ser humano existe y ha convivido con virus y otros animales, los virus se han metido en los genes de los seres humanos, a veces nos han matado y a veces se han metido allí a vivir y ahí están. De hecho, es muy frecuente que cuando se hace el genoma se encuentren pues, partículas de virus de simios que están ahí y que llevan ahí y que se lo pasaron a ancestros nuestros y que nuestros ancestros nos los han ido pasando a nosotros. Bueno, pues aprovechando esta capacidad que tienen los virus, la forma de meter el ADN es lo meto en un vector viral que tiene su ADN. Este vector viral obviamente no me tiene que hacer ningún efecto negativo, pero lo que hace es insertarme ese virus, ese virus lo que hace es insertarme ese trocito de gen que a mí me falta. Y metido en nuestras células, eso repara la producción de la proteína. Lo que hacen estas vacunas de ARN, como he dicho, el ARN es una sustancia muy inestable, es poder meter en nuestro organismo una secuencia de gen que no se mete en el núcleo de nuestra célula, que no se incorpora en nuestro ADN, pero que es capaz de utilizar nuestro aparato de producción de proteínas para sintetizar esas proteínas. En el caso de la vacuna, la proteína del coronavirus para que nuestro cuerpo reaccione frente a ella, pero a lo mejor para otras enfermedades que tienen un origen genético, pues para de una manera natural y en fin, continua, pues producir esa proteína que de otra manera nos faltaría. ¿Vale? Y esto es básicamente lo que es la terapia génica y en lo que se basa la terapia génica. Como todo, y esto también creo que es muy importante, al principio pues hay más expectativas que realidades. Pero luego esas expectativas, no tengáis ninguna duda que por una forma u otra se van a ir rellenando. Queda, de todas maneras, muchísimas cosas por saber con respecto a la terapia génica y algunas están en vuestras preguntas. Por ejemplo, yo puedo meter un gen. Voy a hablar de la vacuna que yo creo que se entiende mejor. Claro, cuando yo meta el gen de la proteína del coronavirus, de la spike, de la que sale por fuera, eso se va a producir, pero se va a producir durante un tiempo. Al cabo de un tiempo se dejará de producir. Si a mí me falta un gen, yo no quiero que eso se produzca durante un tiempo, quiero que se produzca de manera estable y que alcance unos niveles estables. Y eso a veces es difícil de conseguir, quiero decir, eso requiere mucha investigación. Pero yo estoy seguro que esa investigación se va a ir produciendo y que seguro que vamos a tener en nuestro futuro la posibilidad de tratar enfermedades de manera nueva, distinta y revolucionaria. ¿Eso ya está aquí? Pues desgraciadamente no para todas las enfermedades. Todavía tenemos muchas que generan algunas dudas porque estamos en los albores de lo que puede ser un enorme paso adelante. Pero como también os he dicho antes,
ningún gran paso adelante, o muy pocas veces se puede dar un gran paso adelante sin haber pegado muchos pasitos pequeños antes. Y en ese juego de equilibrio de nuevo entre lo que se puede, lo que se debe o lo que se alienta, pero luego hay que, entre comillas, frenar. No frenar porque no sea útil, sino frenar porque no ha dado el resultado que uno esperaba. ¿Vale? Es decir, la investigación básicamente es, en fin, es exponerse al fracaso. Muchas investigaciones fracasan, pero sin muchas investigaciones que fracasan sería imposible probablemente tener un éxito cada X tiempo, ¿no? Eso es un poco la investigación, prueba, error. Pero claro, no podemos pagar cada prueba, que a lo mejor termina en error, como si fuera ya la cura de todas las enfermedades del mundo. Esto hay que irle poniendo hay que irlo graduando, por decirlo de alguna manera. Y ese es el mayor de los problemas que tenemos. Hay alguna pregunta de coste que luego las podremos hablar. Sí, un poco vinculado a esa investigación que planteabas, ¿no? Ese momento que ahora estamos viviendo que como consecuencia de una situación muy, muy grave, pero sí que planteabas que podía generar algún tipo de oportunidad en cuanto al conocimiento, ¿no? En cuanto al avance del conocimiento. Saber un poco es, no sé si existen, cómo podemos conocer las investigaciones que se están llevando a cabo en estas terapias, que creo que era una de las preguntas que nos planteaban, cómo podemos saber si existen ensayos clínicos para una enfermedad concreta. Ahora mismo la verdad es que la información no está prácticamente restringida a nadie. Quiere decir que es verdad que por ejemplo, a lo mejor está dispersa y no tienes o no es fácil encontrar un único punto donde puedas acceder a todo. Pero bueno, por ejemplo, para los ensayos clínicos, la investigación tiene tres partes, por decirlo así de alguna manera. Es un poco más amplia, pero para el desarrollo de un medicamento hasta el punto ese en el que se autoriza, hay lo que se llama la investigación básica. Generalmente la información sobre la investigación básica se encuentra en publicaciones científicas o en páginas que son específicas de una enfermedad, pero no es fácil acceder y no es fácil, entiendo, para un paciente individual, incluso para una asociación de pacientes, darle la relevancia que todo tiene. A veces nos encontramos noticias en prensa que dicen, yo qué sé, pues la cura para la metástasis, así, hablado en general, y uno rasca y es que alguien ha hecho un experimento en un ratón, que en un modelo concreto. Bien, esto generalmente no traduce más que la necesidad de un grupo investigador de continuar haciendo investigación, de darse relevancia y de obtener financiación para continuar, lo cual es muy legítimo, pero a veces genera expectativas muy por encima de lo que son reales. Luego, también hay una parte de la investigación básica, esta, que ya se orienta a empezar estudios en personas. Y eso es lo que se llama investigación preclínica. Como investigación preclínica se conoce todo, pero hay una parte de la investigación preclínica que se llama preclínica reguladora, que un poco lo que ya va orientada es a cómo empezar a dar ese salto a hacer el primer estudio en humano. Esta investigación preclínica yo creo que comparte todo con la investigación básica que os he contado antes. Es difícil para un paciente interpretar, es muy difícil saber cuándo eso va a dar lugar a algo que sea relevante. Lo que sí que ya es relevante, y eso es fácil de encontrar, es cuando un medicamento está en investigación clínica, es decir, cuando se ha pegado el salto a los seres humanos. Y eso lo podéis encontrar en los registros de ensayos clínicos. Por ejemplo, España, la agencia tiene su propio registro, donde están todos los ensayos clínicos que se autorizan en España. ¿Vale? Es decir, si la pregunta es, ¿hay algún ensayo clínico para paresia espástica familiar aquí en España? Pues ahí se puede encontrar. Con una limitación. El registro lo tenemos que ir mejorando continuamente porque a veces es difícil moverse con términos médicos que no están estandarizados. Y si una enfermedad tiene dos nombres y uno no está recogido, pues a lo mejor uno no le es fácil de encontrar. Esos registros de ensayos clínicos a nivel mundial y europeo, existe uno que cuando ya entre en vigor el reglamento de ensayos clínicos a nivel europeo, que está a punto, pero no termina nunca de estallar, como decía mi madre, estarán todos a nivel europeo. Y luego hay un registro que es el americano, que se llama el clinicaltrials.gov,
que es bastante intuitivo y que, sobre todo, si os movéis fácilmente en este tipo, hay en fin, un consenso a nivel mundial de que si alguien tiene algo que quiere publicar, lo publica en este registro. Ahí, teóricamente, por definición, están los ensayos que se hacen en Estados Unidos, que sigue siendo la cuna, junto con la Unión Europea, de la investigación clínica, pero también de forma voluntaria, por aquello que fue el primero, muchos investigadores de otros países registran los ensayos allí, con lo cual también es una fuente para ver eso. Pero yo os sugeriría, si la pregunta es ¿dónde puedo encontrar ensayos en España? Iros al registro de la Agencia Española de Medicamentos. También nos trasladaban, César, cómo se puede impulsar para que se ponga en marcha un ensayo clínico en alguna terapia génica o una terapia avanzada en una enfermedad concreta. ¿Cómo se puede conseguir, ¿no? Bueno, que aquí haya... hay, a ver, ¿quién decide qué se investiga? Pues, por ejemplo, un Estado puede coger y decir, mire, para mí la prioridad es el envejecimiento, o la diabetes, o las enfermedades raras, ¿no? Y por lo tanto voy a meter dinero para que eso se investigue. Eso sería un incentivo. A veces es la industria que tiene ese incentivo, es decir, y la legislación para las enfermedades raras tiene para la industria incentivos, y para la no industria, para las instituciones académicas, incentivos que bueno, les hagan impulsar ese tipo de investigación. Por ejemplo, pues que puedan tener asesoría para desarrollar los ensayos clínicos de forma gratuita con las agencias de medicamentos. O una cosa que es todavía más importante, que es que si consiguen llevar ese medicamento a la autorización, durante los 10 años siguientes nadie les puede hacer competencia. Es una cosa que se llama la exclusividad del mercado. Y esos incentivos están dirigidos a la industria. Cada vez vemos más que hay asociaciones de pacientes que tienen mucho, en fin, capacidad de influencia. Esto yo creo que es bueno porque al final, ¿a quién hace caso la industria? ¿A quién hace caso los estados, los gobiernos a la hora de colocar los incentivos? Pues a las sociedades, ¿no? Entonces, en ese sentido, las sociedades empujan a... Queremos el AVE a Extremadura. Bueno, pues Extremadura se manifiesta o monta esto que se llama actividad de lobby para hacerlo. Y eso yo creo que es algo que las asociaciones de pacientes, de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, pues cada vez hemos visto que ocupan un papel más relevante, como tiene que ser, a la hora de guiar todo eso. Hay otra cosa que también vemos, en fin, cada vez con más frecuencia, y que son asociaciones de pacientes que son capaces incluso de generar dinero, recursos, para poder financiar investigación. ¿Vale? Y por lo tanto, son ellos los que directamente por sí mismos ponen el incentivo, la zanahoria, para que un grupo investigador que puede estar decidiendo si quiere hacer investigación en hepatitis o en VIH, pues decide que sea VIH, por ejemplo, ¿vale? O que decide, bueno, pues que parte de ese dinero pues complementa, yo qué sé, un desarrollo que está haciendo una compañía. Ahí la dificultad que yo le veo es lo que he hablado antes. A veces la dificultad que puede tener una asociación de pacientes, incluso un profesional sanitario, para discernir cuando un proyecto que le están contando realmente es algo que es muy prometedor y que o es un paso, en fin, algo que va así como, no voy a decir un palo de ciego, pero algo que no es fácil de capitalizar en términos de qué es lo que va a dar a continuación, etcétera, etcétera. Para todo eso, nosotros a veces hemos tenido reuniones con asociaciones de pacientes que nos han pedido algún tipo de asesoría, en el sentido de, mira, en fin, tenemos estas posibilidades, ¿os parece relevante? ¿Creéis que esto puede tener continuidad a la hora de que esto termine en un medicamento que pueda ser autorizado y que por lo tanto pueda beneficiar a nuestro colectivo? Pues, vale, pero esto es básicamente, yo creo, la forma en la que se mueven los incentivos para que haya investigación en un área concreta del interés de un grupo concreto. Y si has hablado de la capacidad a veces que tienen las asociaciones de pacientes de impulsar, ¿no? O de generar esos recursos, y una de las preguntas que nos hacían también en esa línea era cuánto puede costar impulsar un proyecto de investigación en una terapia génica. Pues mira, esta es una pregunta que depende de dónde la hagas,
puede tener una respuesta. Generalmente se asume por parte de todo el mundo y que la investigación es muy cara, y es verdad que es muy cara, y que la investigación muy sólida es mucho más cara. Pero también es cierto que hay mucha investigación redundante, que se podrían ahorrar costes en alguna cosa y que todos podríamos contribuir a que eso mejorara. Normalmente para productos que son destinados a enfermedades raras, ocurre que los desarrollos suelen empezar en instituciones académicas, pequeños grupos, universidades, hospitales que, bueno, que tienen ese área de investigación. Y de ahí saltan a veces a pequeñas compañías o medianas compañías, y de ahí, cuando el proyecto cobra más fuerza, a grandes compañías. Obviamente, las fases iniciales son más baratas. Llegar a una investigación más grande y final, pues es mucho más caro. ¿Cuánto? Pues no te puedo decir. La industria maneja cifras muy grandes, pero siempre la duda de si la industria maneja cifras tan grandes, porque luego al final eso es lo que basa en cómo justifica su retorno para un tratamiento, ¿no? Yo creo que entre todos deberíamos ser capaces de encontrar formas de desarrollar medicamentos, sobre todo en enfermedades raras, que combinen, lo primero que lo hagan posible, punto número uno. Lo segundo, que combinen lo mejor con lo que es posible. A veces lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿vale? Y uno tiene que decidir. Pero claro, eso quiere decir, a ver si os lo explico bien, que a lo mejor uno también tiene que aceptar algo más de incertidumbre a la hora del momento de acceso a ese medicamento. Es decir, que si un desarrollo no es tan bueno o tan completo como el que uno le gustaría, pues a lo mejor tiene que aceptar que por eso a lo mejor hay más área de incertidumbre y que por lo tanto eso se puede trasladar en un mayor riesgo de efectos adversos, etcétera. Quizá esa pregunta, ese tiempo, ¿no?, de esperar va muy vinculada a la siguiente pregunta en la que nos trasladaban, querían saber cuánto tiempo falta o cuánto se tarda desde que un ensayo se pone en marcha para una patología, para una enfermedad, y llega a ser asequible para todos, ¿no? En caso de las terapias génicas se tarda más, está ya regulado. ¿Hay alguna diferencia con otra? No, los tiempos son muy parecidos. Es verdad que cada vez hay una tendencia que haya medicamentos que son más complejos, y los medicamentos más complejos pues conllevan una mayor complejidad a la hora también de ser evaluados. Pero eso no se traduce en un mayor tiempo. Los tiempos de evaluación son iguales para todos los medicamentos. En el caso de los medicamentos que tienen, como te diría, un alto potencial de mejora de una enfermedad o de la salud pública, se comprimen esos tiempos a la mitad, básicamente. De 210 días podríamos estar hablando de 150, 100 días, ¿vale?, para que se llegue a la autorización desde el momento en el que un laboratorio lo presenta para ser autorizado. Ahí donde se suele complicar la cosa es en el otro periodo de tiempo, que es cuánto tiempo tarda desde que está autorizado hasta que se decide si se financia o no. Y eso suele ser por la incertidumbre que acumulan esos medicamentos por la propia naturaleza de las enfermedades raras, el número de pacientes que participan, porque hay veces, yo lo voy a contar de forma muy gráfica, lo vais a entender muy bien. No sé cómo se Para que un tratamiento, por ejemplo, esté muy claro que es muy bueno, pues hace falta que tú se lo pongas a un grupo de gente y les haga un efecto maravilloso, y se lo pongas a otra gente y no haga ningún efecto. Pensad en las vacunas de ahora. ¿Por qué hemos llegado pronto? En el primer análisis intermedio, con estas 2 vacunas de mRNA, pues prácticamente solamente había casos en la gente que se había puesto el placebo. En lo otro eran casos muy pocos o anecdóticos. De ahí eso que se dice de que tiene una eficacia del 95%. Imaginaros que eso no está tan claro, es decir, o que hace falta más tiempo para que eso se demuestre. Pues estaríamos ahora en que tendríamos casos en placebo, casos en lo otro, pues unos poquitos más en el placebo, unos poquitos menos en la vacuna, y no podríamos estar decidiendo si realmente es tan eficaz. El hecho de que un tratamiento sea muy, muy, muy bueno desde el principio también acelera mucho los plazos, porque necesitan menos tiempo para evaluarlo. Otro problema que tienen las enfermedades raras, y muchas enfermedades en general, es que generalmente lo que nosotros buscamos está muy distante del momento en el que ponemos el tratamiento. Y sin embargo, el señor que te da el tratamiento lo quiere cobrar el día cero.
Me voy a explicar. ¿Yo qué quiero con una terapia génica de una enfermedad para un niño? Que son tremendamente, en fin, distrofia muscular, ¿vale? Duchenne o la que queráis. Claro, quiero que ese niño lo coja yo siendo un bebé, le ponga un tratamiento y ese niño sea toda su vida. Bueno, me cuesta trabajo utilizar el término normal, porque aquí todos somos normales, pero que haga una vida, en fin, no en absoluto mediatizada por su enfermedad, ¿no? O que alguien con Alzheimer, esto lo hemos discutido muchas veces, perdona si soy muy coloquial, pero cuando vienen los laboratorios a contarnos lo del Alzheimer, siempre terminamos discutiendo lo mismo. Yo no quiero que suba o baje un marcador o que la imagen de la resonancia de tal o cual. Yo quiero gente que tenía demencia haciendo sudokus. Y si tengo gente que tenía demencia haciendo sudokus, no necesito nada más a la hora de decidir si es que eso es bueno y que por lo tanto merece la pena pagar por ello, porque esto es la otra parte importante. Entonces ahí es donde se distancia. Y ahí en la pregunta que tú has dicho, un término que es el término asequible. Asequible puede tener la acepción económica y también una acepción no económica, pero en general es que nos lo podamos permitir. Y claro, hay muchas veces que hay determinado tipo de tratamientos que ya no es, yo esto se lo oí una vez decir a alguien de una gran compañía, decía, de las discusiones, fijaos que ellos tenían dentro, decía, va a llegar un momento en el que yo tenga el tratamiento que cure el cáncer y tendré que volver a mi compañía y decir, no nos lo podemos permitir, estáis intentando cobrar mucho más de lo que la gente va a poder pagar por esto. Y hablamos, imaginaos, de una cosa con una relevancia tan grande como que se cure el cáncer. Entonces, ahí hay otro factor que también se introduce que es peliagudo, cuando menos. Nos preguntan a través del chat y también había una pregunta vinculada a que nos hacían previamente, que era, bueno, pues que si los médicos tienen conocimientos, si los profesionales médicos tienen información actualizada de las terapias, si se ponen en común los distintos investigadores que investigan una misma línea de investigación en un tratamiento concreto. A ver, desde luego, para enfermedades raras, yo creo que la comunidad de profesionales que normalmente tratan una enfermedad suelen estar al tanto de absolutamente todo lo que se mueve en esa enfermedad. Eso no cabe duda. Eso se extiende, lo podemos hablar como en círculos concéntricos, a todos los profesionales sanitarios hasta el final. Pues probablemente no. Es decir, que eso también es una realidad que hay que ver. Hay otra pregunta que es muy interesante entenderla bien, ¿eh? ¿Comparten todos los grupos entre sí los avances? Pues normalmente sí, pero claro, todo el mundo, en fin, da igual que seas jugador de fútbol de dos equipos distintos o incluso a veces que uno oye la competencia que hay entre jugadores de un mismo equipo de fútbol. Bueno, pues en los investigadores ocurre lo mismo, a veces también se generan competencias entre grupos y bueno, en fin, como Capuletos y Montescos también tienen su rivalidad y su forma de abordarlo, pero yo diría que en general sí y que en general el mundo científico comparte eh, todo lo que merece la pena ser compartido, porque, entre otras cosas, el incentivo que tienen la mayor parte de los científicos es la publicación y eso tiene que ser, en fin, público por definición. En este ámbito estaríamos hablando de los investigadores que sí comparten esa información. También nos preguntaban que una vez que las terapias génicas estén incorporadas en nuestro sistema nacional de salud, según se van incorporando, cómo los profesionales, es decir, los médicos de la atención clínica a los pacientes tendrán conocimiento, cómo se informan, dónde llegan esta información. Es una de las preguntas o de las dudas que nos trasladaban. Perdona, repítemelo que... Creo que la pregunta va un poco dirigida a si una vez que, cómo los profesionales de la atención clínica, los médicos, digamos, que atienden a los pacientes, cómo tienen conocimiento de la existencia de estas terapias una vez estén disponibles. Bueno, normalmente, a ver, aquí hay un mundo que reverbera. Quiero decir que normalmente alguien que trabaja en una determinada enfermedad o una determinada especialidad, en fin, generalmente, bueno, lo primero se relaciona con otros compañeros que también trabajan lo mismo y que comparten cualquier tipo de avance, leen publicaciones científicas generalmente donde se publican este tipo de avance, van a congresos donde otros compañeros
hacen públicos sus conocimientos, sus avances, donde las compañías farmacéuticas que tienen cosas en desarrollo lo presentan en fin, y organizan reuniones específicas incluso para esa terapia. Y cuando el medicamento es autorizado, bueno, bueno, lo primero aparece en todos los formularios, por así decirlo, o vademecums o como queráis llamarlo, y en fin, y eso corre como la pólvora. No creo que ese sea el principal problema. Yo diría que, si queréis que sea muy sincero, yo creo que generalmente quien se ocupa de que eso no falle y todos los profesionales sepan que ese tratamiento está ahí, son las compañías que son titulares de esos medicamentos. Son los primeros interesados en encontrar quién es su cliente y, por lo tanto, ofrecerles cualquier información. Lo cual no quiere decir que ahí se establezca una relación que no sea legítima, ¿vale? Es legítima, pero hay que reconocer siempre que es una relación entre alguien que quiere vender algo a alguien que potencialmente lo puede utilizar, ¿vale? Y eso funciona. Patricia, no sé si puedo hacer yo de viva voz una pregunta. Sí, pues claro que sí. Dinos, Andrés. Bueno, sí, soy Andrés Mayor de la Junta Directiva de FEDER y de Retina Asturias. Quería preguntarte, César, ¿cuántas terapias génicas hay aprobadas en España? ¿O cuántas pendientes de aprobación? ¿En qué fase está la terapia génica en España? Y luego hay otra cosa muy importante, estamos hablando de genética, de genes. Yo creo que un inconveniente fundamental es que la mayoría de las personas con una enfermedad rara en España seguimos sin saber cuál es el gen que nos produce nuestra patología, o en muchos casos, que habría que insistir sobre todo, yo creo que desde las entidades y desde las federaciones, en que este derecho que tenemos reconocido en el Sistema Nacional de Salud de saber de tener acceso a un estudio genético de nuestra patología sea una realidad. Pero ¿cuántas terapias génicas hay aprobadas en España o pendientes de aprobar? No te voy a ser capaz de decir un número concreto de cuál. Ahora mismo, por ejemplo, terapias génicas que recuerdo, pues tenemos esta que solamente se puede poner en Italia, que es para una inmunodeficiencia severa. Tenemos los dos CART, que son es una mezcla entre terapia celular y terapia génica. Tenemos, como sabes, una en estudio, pero que no está comercializada, que es la de la retininosis pigmentaria. Es decir, hay ya varias terapias génicas, y si me dais 5 minutos las busco y las contamos, ¿vale? De esas, unas cuantas, por ejemplo, las 3 primeras que te he dicho, yo creo que están plenamente en uso, con los protocolos que corresponda y todo eso, y otras, pues no, en fin, están pendientes de una decisión de financiación, y todavía esa decisión de financiación no se ha producido, pero en algunos casos, lo he puesto en la diapositiva, en una de las diapositivas del inicio, en algunos casos se puede acceder a ellas a través de eso que se llama el uso compasivo, que es antes de que estén autorizadas o antes de que estén disponibles, pues en casos en los que esté justificado, pues poderlo hacer. Yo creo Otra que otra cosa que comentabas antes también es cuando hablabas de que, claro, que lo ideal de un medicamento es que, por lo que decías tú al principio, que un niño nazca con una enfermedad, por ejemplo, que estábamos hablando de la visión, y que una terapia génica pueda revertir esa falta de visión y producir visión, ¿no? Pero claro, lo que tú comentabas antes, que no todos los tratamientos, incluso las terapias génicas, consiguen un efecto, por decirlo de alguna manera, maravilloso ni total, claro. y que incluso durante la vida puede haber momentos en los que o se mantenga ese efecto beneficioso, o se reduzca, o se pierda, o también pueda incluso a la vez, con otro tipo de combinación terapéutica, se pueda mantener o incluso mejorar. ¿Cómo se puede medir eso? Porque ahí sí que hay una dificultad muy grande para poder, lo que hablabas un poco de poder ponerle precio a esto, ¿no? Bueno, eso solamente se puede hacer con unas estrategias que se llaman de compartir riesgos. Y
efectivamente, tienes toda la razón. Claro, el problema lo he intentado enunciar antes, pero os lo voy a explicar un poquito mejor. Claro, con esa forma en la que tú, además, una terapia génica casi por definición, ya veremos qué pasa en el futuro con la posibilidad de meter mRNA y que esto tenga otro tipo de administración más continua. Pero una terapia génica, por definición, tal y como está planteada hoy en día, es algo que te ponen un día y te lo quedas para siempre. Y claro, tú imagínate que efectivamente te lo pones un día, te lo quedas para siempre y que el efecto positivo ocurre dentro de 20 años, pero que es muy grande, muy grande, muy grande. En fin, ¿cómo calibras eso? ¿Cómo lo vas pagando? ¿Cómo lo cuantificas incluso, ¿no? Eh, es mucho más fácil a lo mejor en enfermedades que tengan un resultado mucho más pegado al momento de la administración o mucho más continuo, ¿no? Ahí tú puedes coger y decir, bueno, pues mire, yo para este tratamiento, en tanto en cuanto el señor mantenga la visión, por seguir con tu ejemplo, pues ya está, lo voy pagando, ¿vale? Pero imagínate que es eso, en fin, que las enfermedades además están sometidas a altibajos, que muy pocas tienen Acuéstate, que te voy a tapar. muchas tienen diferentes, eh, eh, o sea, no diferentes causas, pero que se juntan unas causas con otras y que por lo tanto no pueden, no puedes discernir qué es de una cosa y qué es de otra. Hay otro problema, por ejemplo, en las enfermedades degenerativas, esto que seguro que muchas de vosotros Claro, ¿cómo diferencias? Imagínate, ¿no? Una enfermedad que es degenerativa, una distrofia muscular, ¿cómo diferencias lo que es una estabilización, que podría ser un efecto que cualquier familia, pues cualquier padre para un hijo buscaría, de lo que sería el curso normal de la enfermedad? Es decir, imagínate, pues eso, tengo un niño y ah, no se levanta, no camina, no es independiente a la hora de ambular, pero sostiene los brazos y parece que eso no lo va perdiendo, o sostiene la cabeza y eso no lo va perdiendo. Claro, eso puede ser un logro muy importante, pero ¿cómo lo achacas eso al medicamento y no a otro tipo de evolución, o cuál es la evolución? Hay muchísimos condicionantes y la única forma de manejar eso es encontrar la forma en la que uno comparta el riesgo con un laboratorio, con un titular, es decir, que los medicamentos se vayan, entre comillas, pagando conforme los efectos van viniendo. O en aquellos que es imposible porque el efecto es muy distante, pues a lo mejor esta cosa de ir pagando, digamos, plazos, imagínate, pues como un piso, ¿no? Anuales, de forma que mientras que se mantenga un determinado efecto, pues yo voy pagándolo, pero en el momento que se pierda, pues lo dejo de pagar, ¿no? Porque si lo pago todo al principio, pues claro, podría ser que nunca se perdiera, pero podría ser que se perdiera al mes siguiente y Santa Rita, Rita, lo que sea no se quita. Es complicado y es una de las cosas que hay que tratar de solucionar. Animamos a las personas a que también nos trasladen sus preguntas a través del chat, como una persona que nos pregunta en Estados Unidos y en Europa, pero en India y China, que son países enormes y con capacidad de investigar muy grande, ¿cuál es la situación? ¿Dónde podemos saber lo que están haciendo o cómo se coordinan con Europa? No sé si César, pues... Bueno, nos viene muy bien el ejemplo de las vacunas, porque realmente es lo que está pasando. A ver, en general, en lo que es, digamos, avance científico, pues eso se comparte. Los investigadores chinos, coreanos, indios, australianos, todos publican sus hallazgos en las mismas revistas y por lo tanto en fin, esa parte no es el problema. A la hora de llevar un medicamento a la autorización, ahí, claro, ¿por qué se habla más de Estados Unidos y de Europa? Porque son las dos regiones que regulatoriamente están más avanzadas. Ahora, desgraciadamente, China, por poner un ejemplo, o la India, aunque tienen agencias también de medicamentos, pero regulatoriamente no están tan avanzadas. Y cuesta mucho trabajo pensar, por ejemplo, que un tratamiento, en fin, a ver si lo explico bien, para que un tratamiento sea autorizado, el señor que lo desarrolla tiene que venir
con su demostración de aquello que os he contado al principio de calidad, seguridad y eficacia. Si no vienen, pues puede ser por dos cosas. No quieren venir, cosa que me parece muy raro porque la Unión Europea es el mayor mercado del mundo, más que China, ¿vale? En medicamentos, pese al número de habitantes que tiene cada uno de ellos, más incluso que Estados Unidos, que es el segundo mercado. Y claro, cuesta trabajo pensar que haya gente que no venga. Si no viene será porque no consideran que sus desarrollos puedan ser autorizados con los estándares que manejamos en Europa, o no se me ocurre muy bien por qué. Pero bueno, yo creo que a nivel científico sí que se comparte todo eso. Dame un segundo, voy a encender la luz, que esto ya aparece. Ya. Vale, pero no hay, por así decirlo, desconfianza de un primer mundo frente al segundo. Es decir, voy al ejemplo de la vacuna. Si los rusos o los chinos quieren venir con su vacuna y que se autorice en Europa, pues no tiene más que venir con sus datos, como viene el resto de la gente, presentarlos y si son buenos se les autorizaría. No hay nada que evite que un investigador chino autorice un medicamento en Europa. Patri, no te oímos, tienes el micro apagado. Perdón, que llevo un rato haciendo una pregunta. Preguntaba que otra de las cuestiones que nos preguntan, ya vinculadas, volviendo otra vez al área de investigación, cómo se hace, cómo se tiene la seguridad de que el vector que se utiliza, el virus que se utiliza, actuará en la célula adecuada y no en otra. Y si estos tipos de terapias, las terapias avanzadas, tienen más riesgos o más efectos secundarios que otro tipo de tratamientos. Bueno, hoy por hoy no hay una forma que decir, un virus infecta las células para las que esté. Para que una cosa que es importante también entender, para que un virus infecte, los virus se unen, en fin, no voy a utilizar otra vez el ejemplo, perdón, así pero pensad en el coronavirus, tiene esa proteína que es lo que le sale, eso se une a un receptor y eso es lo que hace que ese virus entre en esa célula. Si esa célula no tiene ese receptor, ese virus no es capaz de entrar, ¿vale? Entonces, eso de alguna manera, la elección del vector ya determina un poco qué células, pero en general no es algo que se pueda discernir. Todas las células que son infectables por un vector se infectan y pasan a producir esa proteína, aunque no estuviera previsto que la tuvieran que producir. Serían parte de los riesgos, efectos secundarios, entiendo Claro, que pueda. sí, de todas maneras, a ver, es verdad, y con lo de la terapia génica hay esta precaución de que es algo que se va a insertar en tu genoma. Es verdad que, como os he dicho al principio, hay montones de virus de simios, por ejemplo, que se han insertado en el genoma de los humanos a lo largo de la historia de los humanos y que no hacen absolutamente nada. Pero también hay otros que sí, y siempre ha habido esta precaución. Bueno, hasta ahora no ha habido, y llevamos ya un montón de investigación, desgracias que nos hayan hecho paralizar este desarrollo. Sí que ha habido alarmas y cosas y eso ha hecho que la propia terapia génica haya ido evolucionando y que los vectores virales que se utilizan ahora no sean los mismos que se utilizaban a lo mejor al principio de la terapia génica. ¿Vale? Todo eso, como todo, evoluciona y evoluciona mejor. Nos preguntan también, muy vinculado a esta fase de la persona que puede, de la investigación, pues en qué momento de la enfermedad es la más idónea. Tú hablabas al principio, bueno, pues de niños, pero si hay una edad concreta en la que la terapia génica se pueda aplicar o si hay algún perfil de paciente concreto. Depende de la enfermedad. Depende. Es decir, que, claro, normalmente se asume que para determinado tipo de enfermedades el inicio tiene que ser cuanto más precoz mejor, porque la mayor parte de las enfermedades que surgen como consecuencia de efectos genéticos terminan generando
no solamente el problema que haya, sino un deterioro que al final eso no lo puede revertir por la terapia génica. Imaginaos en fin, un defecto genético que evita que se produzca una enzima que hace que un producto no se degrade y que por lo tanto se acumule en la célula del sistema nervioso central. Pues en la medida en que eso se acumula, daña la célula del sistema nervioso central y eso a lo mejor ya no se recupera. Por lo tanto, ahí sí que existe esta idea de que cuanto antes se actúe, mejor será el resultado. De ahí que muchas terapias génicas de las que se utilizan para tratar este tipo de enfermedades, pues se dice, pues en menores de 2 años, ¿vale? Lo cual es una angustia para los padres porque, claro, el tic-tac de una terapia que no llega o que está a punto de llegar y que mi niño tiene 1 año y medio y que me han dicho que a lo mejor si cumple los 2 y no está, y eso es una angustia que en fin, supongo que es muy difícil de entender para nadie que no esté metida en ella, ¿no? Pero hay otras enfermedades que a lo mejor no, que a lo mejor son de otra forma o que aparecen, las consecuencias son más mayor y que por lo tanto el periodo en el que te lo puedes permitir es más largo. Se va a depender entonces de la enfermedad, del ensayo clínico concreto para el que se está realizando. Y en este sentido, ¿cómo puede un paciente participar en un ensayo clínico que se está desarrollando en otro país, dentro de la Unión Europea o fuera de ella? ¿Y qué papel juegan las redes europeas de referencia en el acceso a estos ensayos y si estamos bien posicionados en estas redes europeas? Nos preguntan también a través del chat. En lo que son redes europeas de investigación, yo creo que sí. La verdad es que el Carlos III, en la estructura de redes, lo hemos visto por muchísimas cosas, bueno, es estupenda a la hora de juntar dentro de un mismo grupo a un montón de gente del mismo país y de relacionar este montón de gente con gente que hace cosas afines en otros. En ese sentido, yo diría que sí. En la otra pregunta, yo creo que todavía tenemos mucho margen para generar ahí mejoras. Realmente para participar en un ensayo clínico lo único que hace falta es que cumplas los criterios de inclusión y que estés en el centro donde se va a hacer, que te acepten, por así decirlo, y que te incluyan, ¿vale? A partir de ahí, nada evita que uno pueda participar en un ensayo clínico en España, en Francia, en Alemania, en China o en Estados Unidos. La verdad, y vosotros lo sabréis seguramente mejor que yo, es que mucha gente que participa en ensayos clínicos en Estados Unidos se busca la vida ellos mismos. Es decir, esto que yo digo, pues básicamente lo digo porque nosotros a veces lo que identificamos es lo que pasa a continuación, que es alguien, una familia, imaginaos que se ha trasladado a Virginia, Estados Unidos, a vivir y que en un momento determinado quiere volver y quiere hacer la continuación del ensayo clínico aquí en España y que quiere, en fin. Y eso es en fin, es difícil. Yo creo que lo mejor, o lo más fácil será siempre que os enteréis que hay un ensayo clínico, esto se lo puedes decir a cualquier compañía, el decirle, oye, en mi país la agencia de medicamentos que os tiene que autorizar el ensayo clínico es bastante flexible y está dispuesta a discutir con vosotros, en fin, todos los condicionantes como para que penséis que a lo mejor merece la pena que el ensayo clínico de esa enfermedad que vais a hacer se pueda hacer en España. Y es traerse el ensayo clínico a nuestro país. claro, ¿no? y es lo más fácil. Y otra cosa, y esto, en fin, tampoco está bien resuelto, pero quizás sea un poco más fácil desde el punto de vista operativo, es que también hay que mejorar la capacidad que hay de movilidad de una región a otra, de una comunidad autónoma a otra, a la hora de poderse enrolar en un ensayo clínico. Pero por lo que yo conozco y por mi experiencia, seguramente sea mucho más fácil que participar en un ensayo clínico que se está haciendo en otro país del mundo. Ya os digo, si vosotros tenéis la oportunidad de hablar con una compañía, decirles sin ningún tipo de reserva, bueno, nuestra agencia nos ha dicho que podéis contactar con ellos, o bien directamente, o bien a través de vosotros, para tener una reunión y ver cuáles son los obstáculos que ellos perciben para hacer un ensayo clínico en España y abrir un ensayo clínico en España. Yo, igual me lo habéis oído, luego Patricia, seguramente sí, pero otros a lo mejor también. Yo creo que hacer ensayos clínicos en tu país, en tu región, en tu ciudad, en tu hospital, tiene muchas ventajas, porque por un lado acerca
los tratamientos que para necesidades médicas no cubiertas a los pacientes. Les puedes dar acceso antes. Es verdad que en un ensayo clínico no sabes si eso va a funcionar o no, pero bueno, es una oportunidad. El problema, César, es que, por ejemplo, en temas de genética, en los laboratorios piden que los pacientes tengamos un diagnóstico genético claro de cuál es el gen que nos produce la patología. Y la realidad es que las enfermedades raras en España, genéticamente, pues yo creo que no todos, no sé cuántos de los que estamos en la reunión ahora mismo podríamos decir el nombre del gen que nos produce la patología. Porque hay déficit, y todos los laboratorios no vienen a España si no sabemos eso. Andrés, tienes razón, pero también hay muchos laboratorios que eso lo ofrecen como parte del screening. Es decir, no creo que haya muchos laboratorios que no vayan a realizar dentro de su screening esto que tú me estás diciendo. Por lo tanto, tienes razón, y yo esa parte no depende de mí, pero la he oído muchas veces y creo que os puedo dar la razón, ¿vale? De que efectivamente el tema del screening genético no está resuelto en España, pero también, si eso es así y es un problema concreto, también lo podríamos abordar como consecuencia del estudio de un caso de un ensayo clínico concreto, que como digo también puede traer aparejado que a un determinado grupo de... ¿Qué busca un laboratorio cuando va a hacer un ensayo clínico? Pues tener el mayor número de posibilidades donde elegir, de candidatos a participar en ese ensayo clínico, porque cuanto antes lo empiecen y antes recluten, antes tienen los resultados y antes pueden dar el siguiente paso. Entonces, si eso lo podemos entre todos, y es verdad que hay una parte que no depende de mí, que depende de la prestación sanitaria, incluso de cómo esté organizado cada uno de los hospitales en determinado tipo de patología, pero si nosotros en un laboratorio ofrecemos capacidad de reclutamiento, inicio del ensayo clínico en tiempo y un número alto de gente que con potencial para participar, estoy seguro que vendrían. Pero Desde luego que sí. yo creo que lo que Andrés quiere decir es que en aquellos casos que no se conoce el gen, es que en aquellos casos que no se conoce el gen porque sea muy rara o porque realmente no haya habido un grupo de investigación que haya investigado sobre esa enfermedad, que se tiene que dar una serie de condicionantes. Primero, que haya un número suficiente de individuos, de familias o varias familias que haya portadores de la enfermedad, que tengan la enfermedad. Si no, es prácticamente, no digo yo imposible, pero eso es uno de los problemas. Se puede intentar conocer cuál es el gen, pero tienes que tener un número de personas para buscarlo. Y eso hay montones de investigadores que están intentando, y de hecho cada año se descubren nuevos genes. Tienen su publicación. Cada día hay nuevos genes. Bueno, pues entonces, claro, el tema está que a lo mejor el que tengo yo, pues ese pues no se ha descubierto porque somos pocos o porque la enfermedad es suave, es leve, o porque no hemos despertado el interés de ningún médico o grupo de investigadores en nuestro país. Eso no es un tema de la industria farmacéutica, eso lo están haciendo continuamente aquí grupos de investigadores, y yo conozco bastantes que sacan, pues con regularidad, vienen surgiendo nuevos genes que dan respuesta, pero claro, previamente tiene que haber unas familias, un médico, sea de la especialidad que sea, o un grupo de médicos que tienen interés en una serie de circunstancias que presentan unas personas. Y cuando estas características de enfermedad que presentan, bueno, pues pueden colaborar entre ellos. O un médico, también conozco a médicos, pues que empiezan a investigar dentro de su consulta, ven que hay una serie de personas que tienen unas pruebas, ¿cómo se dice esto? Unos problemas comunes. Entonces empiezan a ver, y cuando ya tienen suficientes, pues se ponen en colaboración con genetistas, y ellos lo que están es deseando bueno, pues hacer su publicación porque es currículo, bueno, y porque además dan un servicio al paciente. Pero eso es una cosa. Y después es el salto a la terapia génica. Aquí ya estamos hablando de cuestiones muy diferentes, porque para eso tiene que haber otro grupo de investigadores, inicialmente una compañía, que esté interesada en esa enfermedad en concreto. Y no es tan fácil llegar a las empresas, ni tan siquiera los grupos de investigadores generalmente hacen una spin-off de estas y así van empezando, pero muchas veces se quedan atascados cuando necesitan una financiación grande, es decir, cuando no les basta con el ratón, sino que ya tienen que ir al perro, ya tienen que ir a monos, en fin, que eso es costoso
Y de ahí, si realmente hubiese un vector que funcionase para una determinada enfermedad y funcionara bien en esos pasos que tienen que dar, bueno, pues la empresa farmacéutica lógicamente está para ganar dinero. O sea que seguro que se encontraría, pero no es fácil, Andrés. Y claro, si no se sabe el gen, todos los pasos posteriores me parece que no lugar. Eso yo lo tengo entendido así, igual estoy equivocada. Es cierto que el diagnóstico es una de las grandes reclamaciones, ¿no? Es una de las grandes luchas que tiene el colectivo de personas sin enfermedades raras, con enfermedades raras, disculpad. Precisamente en el chat nos dicen que para parálisis espástica familiar hay un 60% de los enfermos que se han realizado el exoma y que no han hallado el gen que le produce esta patología. Y entiendo que efectivamente que para cualquier terapia génica es necesario tener identificado ese gen, que para poder participar en un ensayo clínico, quizás César lo que nos estabas trasladando es que si tenemos una sintomatología pero no tenemos la confirmación diagnóstica, quizá el propio ensayo si pudiese asumir, ¿no? ese diagnóstico. No, lo que he dicho es que normalmente con un diagnóstico, obviamente, pero que con un diagnóstico, si luego eso está dirigido a un determinado defecto alteración genético, concreta. el propio, normalmente, creo yo, que el propio laboratorio se encarga dentro del ensayo clínico de confirmar que eso es así. Entre otras cosas porque... De que es esa alteración concreta que se Claro, padece. entre otras cosas porque desde un punto de vista luego de enseñar los resultados y convencer de que son relevantes, eso se les va a pedir. Entonces, hay veces que fiarte de lo que ha hecho otro con unas técnicas que a veces son, en fin, no son fácilmente reproducibles, pues puede tener su dificultad, ¿no? A la hora de tener luego una población, imagínate que fuera heterogénea y que no... De hecho, hay muchas enfermedades que realmente seguramente cuando encuentras resultados que son muy discrepantes, gente que le va muy bien, gente que le va muy mal, normalmente es porque has mezclado población heterogénea. Es decir, que siempre tiene que haber algo que explique por qué a unos les va muy bien y a otros les va muy mal, ¿no? En el caso de las enfermedades raras, quizá también el número de pacientes hace que sea más difícil que sea muy heterogéneo, ¿no? Eso pensad, muy bueno, homogéneo pensad, por ejemplo, la población. en fibrosis quística, por ejemplo, pues la cantidad de mutaciones que han ido saliendo tiene estas dos, pero no estas dos, esta sí, pero esta no, ¿vale? Y cómo eso se ha ido enredando, ¿no? Bueno, nos queda ya muy poquito tiempo y no quisiera que nos quedase ninguna de las preguntas que nos han trasladado sin hacerte, César, aprovechando que te tenemos aquí. Una de las preguntas que nos hacían es si desde el Departamento de Consejo Genético de un hospital se podría derivar a los pacientes con una predisposición a una enfermedad genética, algún tipo de terapia génica. Pero normalmente eso, digamos, tiene que estar solucionado desde el mismo hospital. Yo no sé exactamente si no interpreto bien la pregunta, pero normalmente cuando este tipo de terapias esté autorizado, mira, voy a poner un caso muy concreto. Yo no sé exactamente cómo funciona, pero sí que hay una terapia génica, no recuerdo el nombre, que se pone solamente en un hospital italiano, se llama San Raffaele, que luego está en Milán o en algún sitio. Entonces aquí supongo que digamos, los hospitales hacen su screening y lo mandan al sitio donde finalmente se pone esa terapia y allí pues se les acepta y se les pone el tratamiento. Yo creo que eso efectivamente funciona así, pero para eso normalmente lo tiene que solucionar el propio hospital. Y si nos hacían otra pregunta en relación al registro, yo creo que la pregunta decía que habían buscado en la web y no aparecía ningún ensayo clínico, quizás se refiriesen al REC, al Registro Español de Ensayos Clínicos, que no sé si contempla únicamente ensayos de España, de todo el mundo. Es solamente ensayos clínicos de España y en la web, ensayo chino. No, claro, los ensayos en la web nuestra, no sé si Laura se refiere a la web nuestra, claro, los ensayos que están en la web nuestra son ensayos que se hacen en España. Pudiera ser que algunos quiero decir, los ensayos que se autorizan en España pueden ser internacionales y por lo tanto puede ser que algunos de los ensayos que estén ahí se estén haciendo también en algún centro de China. Eso podría ser que sí. ¿Vale? Pero no. De hecho, bueno, voy a poner un ejemplo, porque Solidarity, que es un estudio que tenemos autorizado aquí en España y que está en la página web, que es un estudio para COVID, se está haciendo en 30 y tantos países de todo el mundo, entre ellos Irán, Argentina, Perú, Australia, Noruega, varios de Europa, ¿vale? Aparece aquí porque está autorizado aquí en España.
Y ya para terminar, nos preguntan que dado que la terapia génica implica algo que se introduce, como nos explicabas, en tu organismo y que va a generar un cambio, si la administración de esta terapia cómo es, y si es en una única dosis o es en varias dosis o depende de la Normalmente sí. enfermedad. Lo que hasta ahora mismo existe es la administración de una sola dosis. Y generalmente se administra o bien por vía intravenosa o bien por vía intra, lo que sea. ¿Vale? Por ejemplo, algunas de las que buscan hacer efecto en el cerebro se administran por vía intratecal. ¿Vale? Entonces se pone en los ventrículos porque se supone que ahí no escapa dentro de la barrera hematoencefálica y que hace el efecto donde está. En fin, esto digamos puede ser, pero lo que no es ninguna es oral, ni de aplicación así por vía externa, ni nada de eso. Pues muchísimas gracias, César, por Nada, un placer, por como contestar a siempre. todas nuestras preguntas. Esperamos, bueno, pues conocer todas esas terapias génicas que existen en España, que dijiste que ibas a consultar. Si nos las puedes remitir, pues te lo agradeceremos. Vale, pues yo, si quieres, si me pones un correo en algún momento. Vale, estoy pasando días muy malos, quiero decir que no tengo mucho tiempo, pero prometo contestaros, ¿vale? Perfecto. No sé si Andrés quiere decir unas palabras Bueno, y para pues, cerrar, y después una foto familiar que no se nos olvide. pues como siempre, César, un lujo contar con tu ayuda, con la calidad de tus aportaciones y el cariño que transmites en cada conferencia, en cada webinar que estamos juntos hacia las personas con enfermedades raras o poco frecuentes y bueno, que todos juntos seguro que en el futuro podemos celebrar que muchas de estas enfermedades que tenemos algunos, pues en el futuro se tratan con terapia génica. Gracias, César. Gracias a vosotros. Todos aquellos que queráis aparecer, por favor, y ponéis activáis las cámaras, los que queráis aparecer en la foto de familia. Y nuevamente agradezco a César y a todos los que nos habéis acompañado en este webinar. Vale, pues voy a hacer yo la foto, ¿vale? Y la voy a hacer 1, 2 y... Vale, voy a esperar un momentito que todavía se están conectando algunas camaritas. Vale, pues ahora voy a hacer ya, ¿vale? 1, 2 y 3. Vale, ya estaría. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Hasta Un luego a abrazo, todos. hasta luego.